Buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy. Soy el pastor Kevin Woodard de la iglesia White Oak, Centro de Alabanza, aquí en Blair, Virginia. Y hoy venimos con ustedes una vez más con una palabra fuerte y poderosa de Dios que nosotros creemos que va a cambiar su vida, va a cambiar su destino y va a dejar que usted viva también en victoria como Dios quiere que nosotros vivamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el cuerpo de Cristo y para el mundo poder vivir una vida exitosa haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, siendo como Dios quiere que seamos. Vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Lo que tenemos que distinguir es que hoy estamos hablando de la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo, sino la de Dios. Y sin la de Dios no podemos tener una vida exitosa conforme al propósito y el plan de Dios en nuestras vidas. Había un hombre en la Biblia que se llamaba Salomón. Salomón era el hombre más sabio de toda la Biblia. Y lo bonito de esto es que Dios vino donde él y le dice, Salomón, ¿qué quieres? Pide lo que tú quieras. Y él pudo haber pedido dinero, fama, riquezas. Si Dios viniera donde nosotros y nos preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te dé? ¿Cómo responderíamos nosotros? Hay que pensar en esto, hay que pensar en cómo responderíamos nosotros. Salomón era un hombre sabio y él dijo, Señor, lo que yo quiero de ti es tu sabiduría. Y cuando él pidió la sabiduría, entonces Dios le dio todo, le dio todo. Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Muy bien. Veamos lo que quiere decir este pasaje aquí en la Biblia, Santiago 1:5. Está diciendo que si nosotros queremos sabiduría o si necesitamos sabiduría, Dios nos la dará porque Él es generoso y nos la dará si se la pedimos. Lo que hay que hacer para tener la sabiduría de Dios es hay que pedirla. Si no la pedimos, no la podemos tener. Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Así que si nosotros queremos tener la sabiduría de Dios, tenemos que humillarnos, tragar el orgullo y decirle, Señor, he tratado con mis fuerzas y reconozco que yo no puedo. Por eso necesito de ti, necesito que tú me des tu sabiduría y te la pido, Señor. Y dice la palabra, Dios nos la dará porque Dios es generoso. Hablemos un poco de la palabra sabiduría y el contrario de sabiduría. El contrario de sabiduría es la palabra ignorancia, que sería la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Hablemos un poco de esto. Mucha gente se confunde, mucha gente piensa que la ignorancia es ser tonto, pero son dos cosas diferentes. La ignorancia no es ser tonto. Por ejemplo, yo no soy un médico, no soy un doctor médico, yo no conozco nada del campo de medicina, así que yo sería ignorante en ese campo. Y hay gente que es ignorante en las cosas de Dios. No son personas tontas, es que tienen ignorancia en las cosas de Dios porque no han aprendido. Por eso estamos hoy para enseñar, para salir de la ignorancia. La palabra ignorancia significa lo siguiente: imprudencia, inestabilidad, estupidez e incapaz. La palabra ignorancia significa eso. Pero la palabra sabiduría, unos sinónimos de esa palabra son prudente, cordura, experiencia y conocimiento. Hay que entender la diferencia. Ignorancia no es conocimiento, pero sabiduría es conocimiento. Primera de Pedro 2:9 dice, Dios nos ha llamado a salir de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó a que saliéramos del reino de tinieblas. Hay que entender, hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de Dios y el reino de Satanás. Dios dice, yo los he llamado a que salgan de las tinieblas y que entren y que estén en mi luz. La palabra tinieblas se puede traducir como ignorancia y la palabra luz se puede traducir como conocimiento. En otras palabras, Dios está diciendo, salgan de la ignorancia, salgan de la inestabilidad, salgan de la imprudencia, salgan de lo incapaz y métanse y vengan a mí
mi reino de sabiduría, de conocimiento, de prudencia, de experiencia, para que puedan hacer y ser lo que yo los he llamado a hacer. Hay que entender esto. El problema es que nosotros no le pedimos a Dios que nos dé su sabiduría. Tinieblas significa ignorancia, inmoralidad. Luz significa conocimiento, verdad, razonamiento, pero también significa lo siguiente: el poder entender y comprender situaciones, especialmente verdades espirituales y morales. Entonces Dios está diciendo, para poder entender, para poder comprender, para poder saber qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que es bueno, lo que es malo, hay que pedir la sabiduría de Dios. Yo estoy totalmente convencido que nosotros nos encontramos en problemas y en situaciones y consecuencias en nuestras vidas que nunca estaban en el plan de Dios para nosotros. El problema es que nosotros nos metemos en problemas, nos metemos en situaciones y pagamos consecuencias por cosas que Dios nunca dijo que estuviéramos ahí. La razón es esta, es que no pedimos la sabiduría de Dios para no caer en esas situaciones. Vamos a estudiar un poco en este episodio y en los siguientes, vamos a estudiar un poco de la sabiduría de Dios y qué es y cómo tenerla y qué es lo que hace para nosotros. Proverbios 1, 2 al 7 dice, si tienes tu Biblia, búscalo con nosotros. Proverbios 1, 2 al 7 dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría. En otras palabras, el libro de los proverbios nos es dado para nosotros aprender a ser sabio y cómo tener la sabiduría de Dios. Es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Aquí nos explica la Biblia, por eso Dios nos dejó este libro. Y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciben dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Pero el verso 7 es muy importante. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí vamos a empezar. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. La razón que no usamos la sabiduría de Dios es porque no la tenemos. Y la razón que no la tenemos es porque no la pedimos. Es algo que se puede pedir. Inclusive Dios quiere que le pidamos de su sabiduría. Y la razón que hay que pedirla es para darnos cuenta de que nosotros dependemos totalmente de Dios. Si no fuera por Dios, ¿dónde estaríamos? ¿Qué podríamos hacer? Nada. Dios está diciendo, yo quiero que dependan totalmente de mí. Y por eso Él dice, pídeme mi sabiduría y vas a ver cómo tu vida va a ser exitosa y vas a tomar decisiones correctas. Estoy diciendo, hay consecuencias en nuestras vidas que no deben de estar ahí, que nunca estaban en el plan de Dios. Y la razón que están es porque nosotros no le pedimos sabiduría a Dios para que nos ayude. Así que en los próximos episodios vamos a hablar de la sabiduría, cómo tenerla y cómo vivir en victoria como Dios quiere que vivamos en victoria. No nos olvidemos del versículo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos a orar y vamos a seguir en el próximo episodio acerca de la sabiduría. Señor, gracias Padre por este día. Gracias Señor por tus enseñanzas. Señor, yo te pido Señor que aquella persona que está escuchando este mensaje, Señor, que pueda entender y recibir esta palabra, que esta palabra, Señor, quede en ellos, Señor, que empiece a tomar raíz y a brotar y dar frutos, Señor. Dios, te doy gracias por esto. Nosotros, Señor, te pedimos tu sabiduría, porque nosotros, Señor, queremos ser como tú y queremos hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, te pedimos esto y te damos gracias. Amén.
Te veo al ratito. Gracias.